Melbourne, una ciudad conocida por su belleza, su cultura, su encanto. Pero en la noche del 9 de agosto de 1987, una oscuridad cayó sobre esta ciudad, una oscuridad que mancharía su alma para siempre. El aire, normalmente lleno de risas y vida, se volvió denso con el olor a pólvora y los escalofriantes ecos de los gritos. Un joven, apenas salido de la adolescencia, acechaba las calles, con los ojos ardiendo de una furia fría y distante. En sus manos sostenía un instrumento de muerte, una extensión de su propia voluntad retorcida. Y a medida que avanzaba la noche, las calles de Melbourne se tiñeron de rojo con la sangre de inocentes. Esto no fue un robo. Esto no fue una guerra entre bandas. Esto fue una masacre, un acto de violencia sin sentido que dejaría a una ciudad tambaleándose y a una nación marcada para siempre. Esta fue la noche de la masacre de Hoddle Street, y el nombre de Julian Knight quedaría grabado para siempre en los anales de la historia más oscura de Australia. Para comprender la oscuridad que consumió a Julian Knight, uno debe viajar a las sombras de su pasado. Nacido en un mundo de estricta disciplina y sueños incumplidos, Knight era un chico marginado, que anhelaba ser aceptado, que ansiaba el control. Encontró consuelo en el frío y duro acero de las armas de fuego. Su poder le hablaba de una profunda necesidad de dominio que se acumulaba en su interior. El ejército, con su estructura rígida y sus promesas de gloria, lo atrajo. Aquí, creía, encontraría su propósito, su lugar en el mundo. Pero los sueños de grandeza militar de Knight se hicieron añicos cuando no cumplió con los estándares del Royal Military College, Dundrum. El rechazo lo afectó profundamente, retorciendo su ya frágil psique. Quería ir a Dundrum para tener en mis manos armamento sofisticado, confesó Knight más tarde. Sus palabras provocaron escalofríos en los investigadores. El rechazo alimentó una rabia latente en su interior, una rabia que acabaría por desbordarse con consecuencias devastadoras. La noche del 9 de agosto de 1987 comenzó como cualquier otra en el suburbio de Clifton Hill, en Melbourne. Las familias preparaban la cena, los niños jugaban en la luz del atardecer y los trabajadores regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Pero para Julian Knight, esta noche era diferente. Esta noche desataría su rabia contenida sobre un mundo desprevenido. Armado con una escopeta de corredera, un rifle calibre 22 y un rifle semiautomático, Knight comenzó su masacre en Hoddle Street, una concurrida arteria que atravesaba el corazón de Clifton Hill. Disparó indiscriminadamente contra coches, casas y cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Durante 40 terroríficos minutos, el aire nocturno se llenó con el ensordecedor rugido de los disparos. Los coches se desviaban y chocaban. Las ventanas estallaban en 1000 pedazos y los gritos de los heridos atravesaban la oscuridad. Cuando cesaron los disparos, 7 vidas inocentes se habían extinguido, sus futuros brutalmente truncados. Otras 17 personas quedaron heridas, con heridas físicas y emocionales que nunca llegarían a curar del todo. Las primeras llamadas a los servicios de emergencia pintaban un cuadro aterrador. Un hombre armado en una matanza, disparando indiscriminadamente a todo lo que se movía. Los agentes de policía, muchos de los cuales acababan de empezar sus turnos, corrieron hacia el caos, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora, una mezcla de miedo y adrenalina. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se encontraron con una escena de carnicería inimaginable. Había cuerpos esparcidos por la calle. Los heridos gritaban pidiendo ayuda y el olor a pólvora flotaba en el aire.
sabiendo que cada segundo contaba, los agentes, sin apenas pensar en su propia seguridad, se adentraron en el corazón de la oscuridad, con el único pensamiento de detener al pistolero y evitar un mayor derramamiento de sangre. Knight, terminada su matanza, se enfrentó en un tenso enfrentamiento con la policía, con el dedo en el gatillo y los ojos llenos de un escalofriante vacío. Pero los agentes, con su entrenamiento y su valentía puestos a prueba como nunca antes, se negaron a dar marcha atrás. Combinando valentía, habilidad táctica y pura fuerza de voluntad, lograron detener a Knight y poner fin a su reino de terror. Knight fue arrestado sin resistencia. Durante el juicio, no mostró remordimiento ni ofreció explicaciones claras. La corte lo condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 27 años antes de que pudiera solicitar libertad condicional. Julian Knight permanece en prisión hasta el día de hoy, y cada vez que ha intentado solicitar libertad condicional, las autoridades se lo han negado, argumentando que sigue siendo un peligro para la sociedad.